Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video. El día de hoy vamos a continuar justamente con nuestro proyecto de PlayStation 2 para llegar a una PlayStation 2 portable, tal y como ya lo comenzamos justamente con el recorte de PlayStation 2 Slim cuando hicimos el recorte estándar. Hay diferentes tipos de recorte y el día de hoy vamos a ver justamente nuestro recorte avanzado. Para ello vamos a usar exactamente la misma placa. En esta ocasión estamos usando una GH06202. Ya saben que hay otras placas que vamos a ir documentando poco a poco. El día de hoy vamos a llevar adelante nuestro recorte avanzado, donde aplicaremos todo lo que ya hicimos en el video pasado, pero acá, como vamos a hacerlo con los reguladores recortados, justamente tenemos que colocar reguladores externos, así que no voy a alargar mucho más el intro y rápidamente pasamos a nuestro recorte. Extrañamente estoy haciendo voicing off justamente para que este video no sea tan largo, ya que tenemos claro cómo es el recorte que vimos en el video pasado. Lo que voy a hacer acá es limpiarla rápidamente, retiro la batería y voy a colocar un poquitico de cinta justamente en los procesadores o en estos integrados para que no vaya a caer absolutamente nada por dentro. Y procedo ahora a marcar. Usé algo más delgado que lo que yo usé y por favor siempre que cortemos fuera de ese borde. Usemos un Dremel, usemos una cegueta, una sierra, usemos un motor tool, usemos lo que sea, pero siempre manteniéndonos por fuera de esta línea que nosotros marcamos. Háganlo con tiempo, con paciencia, con mucho cuidado, sin ningún tipo de prisas. Yo obviamente para poderlo hacer de mejor manera lo hice solamente con las cámaras encendidas y sin tener que estar hablando todo el tiempo porque obviamente me distraigo. De esta manera, y como este recorte es mucho más delicado, ya que no usaremos los reguladores propios de la consola, va a ser más suavecito, bueno, más delicado. Ok, terminamos de cortarla, pero acá hasta ahora es el comienzo. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a lijar los bordes. Vamos a lijar como si no existiera un mañana. Empecemos con una lija gruesa, una lija por ahí de 400, después una lija de 600 y entre más número sea el gramaje, obviamente va a ser más suave. Yo al final terminé prácticamente con una lija de 1200 para que quedara súper suavecito el borde y quitara cualquier tipo de componente que de pronto quedara atravesado o de pronto algo que se haya deteriorado y que haga que las capas se unan. Si miramos rápidamente acá en el microscopio, vamos a ver las capas. Esta consola trae 4 capas y lo que yo hice fue lijar más o menos de forma redondeada para que ninguna capa quede en contacto con nada de lo otro. Pero bueno, ahora sí, ya terminamos con la placa, está correctamente lista, pero ahora voy a comenzar con la fabricación de nuestros reguladores. Ahora, recordemos que ya tengo un video que está apareciendo en la parte superior derecha de la pantalla donde aprendimos a convertir el Mini 560, que es un regulador básico, a cualquier tipo de voltaje de salida. Los agarré tal y como los compro. Uní todos los ground y ahora, siguiendo el video que está apareciendo en la parte superior derecha de la pantalla donde aprendimos a modificar el voltaje cambiando una resistencia, voy a hacer eso para poder cambiar los voltajes de cada uno de mis reguladores y poder sacar los 4 voltajes necesarios para que la PlayStation 2 recortada funcione. Acá, únicamente cambiando una resistencia, en el video que ya hice, que por favor vean lo que para eso hago los videos, cambiando una a una las resistencias pude ir modificando el voltaje. Acá, como se dieron cuenta, grabé esto en cámara rápida. ¿Por qué? Porque a veces la resistencia era más grande, primero usé un cable, probé una, probé otra, hice todo tipo de pruebas, pero ya después de que todo terminado, hice algunas pruebas y ahora sí vamos a ver cómo quedó. Y vamos a terminar con algo similar a esto. Acá rápidamente les muestro. He unido mediante un cable todos los ground de mis reguladores y justamente con otro cablecito he unido las entradas positivas. Recordemos que la flechita nos muestra que acá a este lado tenemos obviamente entrada y acá a la derecha la salida. De tal manera que cuando yo ya alimente mi proyecto, o bueno, cualquiera de estos positivos y negativos, van a salir acá mis 4 voltajes necesarios para poder encender la consola. Porque como les dije, esta consola al momento de recortar no tenemos los reguladores integrados. Listo, pero eso lo vamos a ver un poquitico más adelante en profundidad. Ahora, he creado algo para el canal que espero que les guste y esto es simplemente un pequeño, parece una bomba, eso en el aeropuerto no pasa. Coloqué 2 baterías en serie. Cada batería tiene 3.7 nominales, así que tenemos 2 baterías, 7.4 de salida, un cargador de batería, balanceo independiente, un voltímetro con amperímetro integrado, un interruptor y ¡top! Al momento de que yo la encienda, tenemos acá el voltaje de salida y con un simple interruptor podemos apagar y prender. De esta manera voy a poder medir el consumo de amperaje. Recordemos que una cosa es el voltaje de nuestro proyecto y otro es lo que consume cada cosa. No es lo mismo lo que va a consumir un Game Boy que lo que va a consumir una PlayStation 2 portable. Cuando le agreguemos una pantalla, cuando le agreguemos amplificador, cuando le agreguemos más cosas, esta A nos va a permitir medir la cantidad de amperios por hora que va a consumir. Cuando tenemos una batería de 3000 amperios por hora, ¿qué significa? Que si nosotros estamos consumiendo acá
1000 miliamperios o 1 amperio sería que nos daría la batería para 3 horas. Me enredé un poquito, ¿cierto? Pero yo tengo un video completamente explicativo hablando acerca de las baterías, del amperaje, de la carga y descarga. Así que con esto, si les gusta, por favor díganme en los comentarios, hacemos uno más bonito porque queda ordinario, pero es completamente útil para cualquier laboratorio. Lo que voy a hacer yo es soldar esto. Como les dije, uní todos los negativos de mis reguladores y aparte uní todos los positivos de mis reguladores. De esta manera, cuando yo encienda acá, chaca chaca, va a encender. Tenemos acá nuestro voltaje, traigo por acá mi multímetro, traigo por acá mis voltajes y voy a empezar a medir. Ground es general para todos, primera salida, miren acá, 1.27, estamos en el rango 1.25, segunda salida, 1.8, estamos en el rango de 1.75, un poquitico arriba pero no importa. 2.58, estamos casi pegaditos al rango de 2.5 y 3.6 acá en el rango de 3.5. De esta manera ya voy a poder alimentar todos los voltajes de mi querido proyecto y la A me va a permitir medir el consumo de amperios. Perfecto, ahora sí, qué cosa tan bonita. Vamos a compararlas, vamos a ver rápido, no lo puedo comparar antes porque los videos los grabé a destiempo. Acá está nuestra consola ya sin los reguladores, o sea, me refiero recortando los reguladores propios de la consola. Y acá, obviamente, esto podríamos jugar, ponerlos por debajo, poner por encima, pero es que este aparato me va a mostrar también algo diferente. Y es que cuando nosotros usamos los reguladores propios que trae la consola consumirá más amperaje. En cambio, cuando nosotros usemos los reguladores independientes, podemos reducir ese consumo un poco y eso va a ayudar a que nuestra batería nos dure más, pero en un momento voy a hacer las pruebas. Perfecto. Ahora, ¿qué hago? Voy a traer un pequeño diagrama que he hecho mostrándoles cómo se soldan los voltajes directamente a nuestra tarjeta. Recordemos que estamos haciendo pruebas con la GH06202. Para las otras tarjetas, por favor, Google es su amigo. Busquen en internet y Gulu les va a decir otro tipo de páginas o de comunidades que han encontrado donde se sacan los voltajes para las board diferentes. Yo más adelante voy a hacer las de otras tarjetas y poco a poco les iré documentando las que tenga conocimiento de ellas. En el diagrama original que estoy mostrando en pantalla, únicamente nos muestran las entradas de voltaje, pero haciendo pruebas fuera de cámara me di cuenta que requiero hacer unos puentes, en total 3 puentes, para poder alimentar mi consola correctamente y que la consola encienda. Si no hacemos estos puentes, la consola no va a encender. Así que con esto claro, volvemos a nuestro microscopio. Voy a traer por acá mi consola y voy a ubicarla de la misma manera. Miren, ubicamos acá el integrado de audio y video, acá lo tenemos a la salida, acá tenemos más o menos las partecitas, perfecto. Con esto claro y la misma ubicación voy a comenzar por los puentes. Primero que todo, vamos a ver acá en la parte de arriba, ya saben el diagrama lo pueden descargar directamente en la descripción. Vamos a ver acá en la parte de arriba, chaca chaca chaca, tenemos acá esta formita al lado del QE. Acá dice QE. Tenemos acá esta esquinita que así vemos acá el diagrama. Uy, eso, con el zoom se ve muy chistoso. Acá tenemos acá este puntito, entonces justamente vamos a soldar un cable. Entre más delgadito mejor. Vamos a soldar un cablecito acá. Listo. Ahora, ese puntito verde va justamente acá abajo hasta nuestro mal llamado fusible PS14. Así que ubicamos ese mal llamado fusible en nuestro proyecto PS14 y lo vamos a soldar al lado izquierdo de nuestro PS14. Siempre colocamos un poquitico de flux antes de soldar y colocamos obviamente un puntito de estaño. ¿Qué le dijo el cautín a la soldadura? De estaño. Ay, Dios mío. Vamos a colocar acá en nuestro PS14. Eso. Perfecto. Entonces verificamos de PS14 hasta el puntito que tenemos por acá arriba. El cablecito lo acomodamos, después lo podemos pegar. Perfecto. Vamos con nuestro segundo puente. Justamente esta piecita que está al lado de la serigrafía la vamos a ubicar y acá apenas se me asoma a mí una esquinita. Esa esquinita es suficiente. Así que vengo por acá, agarro otro cablecito, vengo por acá, un puntito de soldadura. Muy bien. Chacacha. Perfecto. Y ahora, ¿a dónde va ese punto? Ese punto va a esta partecita larga que tenemos acá. Entonces vengo, regreso y acá tenemos una partecita larga que justamente podemos usar.
Acá voy a buscar este puntito que está acá bien, un poquitico de flux y un puntito acá. Y lo que acabamos de soldar justamente va a ese punto. Por acá que se me enredó. Volvemos muy bien. Reforzamos que quede muy bien. Acomodamos nuestro cablecito por donde quede mejor. Y venimos con el último puente. Justamente por acá tenemos un puente o una resistencia de 0 ohmios. Y de esa resistencia vamos acá hasta el lado derecho de este... esto es un condensador. Acá, rápidamente. Entonces vengo acá. Ubico en el mapa. Yucu, 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 yucu. Yucu, 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 yucu. Listo. Desde acá este puntito que dice 0. Desde la partecita derecha vamos a colocar un puntito de estaño. Aquí colocamos nuestro cable. Y ese puntito va justamente hasta acá, hasta la derecha, donde acá en mi consola voy a buscar, justamente está marcado con un condensador de tantalio. Aunque en el diagrama, si ven que por acá hay otro elemento que dice AD16, siempre por favor verifiquen que sea el mismo componente. Me refiero, que sea la misma ubicación. Coloco acá un puntito de estaño, agarramos nuestro cablecito y acá lo soldamos donde corresponde. Perfecto, esto es todo. Deben quedar estos 3 puentecitos tal y como tenemos acá. Ahora sí, vamos a colocar las salidas de nuestros reguladores. En mi caso, yo he dejado los reguladores en el mismo orden. El de arriba 1.25, segundo 1.75, tercero 2.5, el cuarto 3.5. Para conveniencia del tutorial he alistado colores medianamente similares para que sea fácil de soldar. Entonces, vamos a soldar acá desde la salida, ¿dónde está? Desde la salida de mi primer regulador, que vendrían siendo, ya les mostré, vendrían siendo 1.25 voltios. Soldamos acá, bien puestecito, bien bonito. 1.25, ¿dónde se va a soldar? En la parte que esté marcada en amarillo. Acá tenemos 2 componentes que también son condensadores. Así que vengo por acá, traigo. ¿Dónde estoy? Mi dedo, es el otro dedo. Acá, justamente en cualquiera de esos 2 condensadores voy a soldar mi primer voltaje, que en mi caso sería 1.25 voltios. Perfecto. Para mi segundo voltaje 1.75 usaré un cable azul para que sea más parecido. Así que vengo a mi segunda salida de voltaje, que está marcada acá con más. Voy a soldar mi cablecito azul. Y mi voltaje de 1.75 puede ir en cualquiera de acá, raspando esta zona, ¿sí? A esta patita del integrado, si no lo cortamos. En mi caso está cortado, entonces no alcanzo a acceder a ella. O en cualquiera de los 2 puentes que recién hicimos. Entonces vengo acá al que acabamos de hacer, justamente al lado de este puente que acabamos de hacer, tenemos un puntito. Este puntito, este pad o este test pad me va a funcionar para alimentar justamente mis 1.75 voltios. Por eso era importante el puente, porque acá se va a compartir justamente con el que tenemos acá. Vamos con nuestro tercero, que viene siendo 2.5 voltios. Acá usar un cable púrpura, no encontré cable púrpura, así que usaré uno rojo. Vengo por acá. No es obligatorio que usen el mismo color, por favor, eso se sobreentiende. Es como cuando me preguntan, ¿a qué sabe el cable rojo? Y yo, pues a lo mismo que sabe el cable azul. No cambia nada. Mi voltaje 2.5 también puede ir soldado a cualquiera de los 2 puentes que ya hicimos, o simplemente acá, al lado de nuestra salida de video, tenemos acá otro fusible, otra resistencia de 0 ohmios al lado izquierdo. Vengo acá, ubico esto en mi microscopio, vengo y lo soldo acá. Justamente acá está el integrado, la resistencia, y se nota todas las pruebas que hice fuera de cámara. Y soldo mi puntito de 2.5 voltios acá. Mi gente, ya casi terminamos. Nos falta nuestro último 3.5 voltios, que está marcado con verde, y lo podemos sacar haciendo también un puente
en cualquiera de los dos puentes, perdón. Tenemos acá, chaca, chaca, perfecto. Así que vengo yo por acá. Creo que la parte más fácil de hacer es justamente acá en este mismo PS14, pero me falta soldar el cable. Vengo acá, chaca, 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 mi último voltaje, 3.5 voltios. Y eso lo voy a colocar acá, en la misma patita de mi mal llamado fusible PS14. Muy bien. Perfecto. Acá, en teoría, ya tendríamos todos los voltajes, ¿cierto? Pero es que algo que no mencionan en la guía de voltajes, pero sí está en la guía original de nuestros amigos de BitBuild, tal y como estamos mostrando en pantalla, aún tenemos que alimentar un regulador de 5 voltios. Entonces podríamos quitar este regulador y mandar directamente 5 voltios a esta patita que tenemos acá a la derecha. Pero es más fácil aprovechar el voltaje mismo que ya tenemos acá, del de entrada, mandarlo a este regulador, que es un 7805, y se van a convertir los 5 voltios. Así que por acá, en mi patita izquierda, voy a agarrar y voy a soldar un cablecito. Y ese cablecito va a ir justamente a la misma entrada de voltaje de mi proyecto. O sea que acá van a llegar los 8 voltios, 9 voltios, lo que tengan ustedes cuando esté totalmente cargada la batería. Y el regulador se encargará de convertir los 5 voltios. Entonces vengo acá, taca, 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 en la misma entrada de voltaje. Ahí está. Perfecto, dirán ustedes, ya, terminamos mi gente, funciona. Aún tenemos el circuito abierto. ¿Cómo así que abierto? No hemos cerrado nuestro circuito, mi gente. Si se dan cuenta acá, no tenemos ningún ground porque solo tenemos los voltajes, pero para ello hay que cerrar el circuito para que lleguen los voltajes a cada uno de sus lugares. Recomiendo que este cablecito sí sea un poquito más grueso, ya que un solo ground usará las 4 salidas, 5 salidas de voltaje que tenemos acá para cerrar nuestro circuito. Así que le coloco buen estaño. Muy bien, y ese ground vamos a poderlo soldar a cualquier ground de la consola. Puede ser acá esta patita, puede ser por acá esta parte metálica, verificar con un multímetro cualquier parte que tenga ground, ¿sí? Pero acá en esta esquinita me gusta. Entonces en esta esquinita tenemos ya lo que vendría siendo nuestro ground. Y mi gente, estamos a punto de terminar. En este momento ya tenemos todos los voltajes necesarios para que encienda nuestra consola. ¿Qué vamos a hacer? Pues encenderla. Y de igual manera que como hicimos con nuestro recorte básico, vamos a colocarle un botón de encendido para poder prender obviamente nuestra consola. Así que vengo por acá. ¿Dónde está? Busco por acá este integradito. Este que es de soldadura VGA. Y aquí a la derecha vamos a colocar este puntito de soldadura. Chaca, chaca, perfecto. Y voy a buscar un ground. En este caso voy a buscar un ground grandote. Este, perfecto. Lo que hicimos con el otro lo repetimos acá. Voy a soldar una de las patitas de un botón en este ground. Y la otra patita con un cable lo voy a soldar justamente al botón o al puntito que acabamos de alistar. Cuidado con esos cablecitos, que esos son los que nos hacen corto. Puntito. Perfecto. Mi gente, en teoría ya terminamos, pero nos falta algo, ¿no? Obviamente cablear la salida de video. Así que tal y como estoy mostrando en pantalla, que ya también lo hicimos en nuestro tutorial del otro recorte, voy a voltear acá mi consolita. Voy a agarrar un cable de video básico. Miren acá un cable RCA donde tenemos ground y tenemos el puntito central. Y venimos acá a nuestra salida de video. Chaca, chaca, chaca. ¿Listo? Y acá lo que tenemos que hacer obviamente es soldar dos cablecitos. Uno para ground y otro para video. Así que ground de mi cable lo mando acá. En este ground. Y mi video es o el tercer pin de los que iban al conector o el cuarto pad de test que tenemos aquí arriba. Con mucho cuidado, porque esto únicamente es temporal. Vamos a ver. Listo. Hemos terminado.
hemos terminado, mi gente. Esto es una PlayStation 2 ya completamente reducida en tamaño y también ya con batería integrada. Así que vengo por acá, traigo la pantalla normalita, conecto por acá mi consola, voy a dejar todo acá a la vista y voy a encender mi entrada de corriente. Y vamos a ver algo muy importante acá, mi gente. Miren en pantalla, si alcanza a ver acá, tenemos un consumo de 0.47 amperios, eso es casi medio amperio, un consumo en standby. ¿Por qué? Porque la consola aún no está encendida. ¿Se dan cuenta? Ese consumo es importante al momento de querer saber o dónde colocar un interruptor o qué vamos a hacer cuando la consola no esté directamente prendida, porque una cosa es prender nuestro sistema de voltaje y otra cosa es prender nuestra consola. Para que lo tengan claro, más adelante cuando llegamos consolas portables lo comprenderemos mucho mejor. Acá, ¿qué hago? Simplemente miro bien el amperaje y voy a encender mi consola. Acá encendió la PlayStation 2 y listo, ha encendido la consola. Esto en este momento es una PlayStation 2 completamente autofuncional. Tenemos acá un consumo de 1.34 amperios. Este es el consumo de la consolita sola, no le hemos conectado nada más. Pero todo eso es importante para saber cuántas baterías necesitamos, cuánto tiempo va a durar la batería, cuánto es el consumo real, cuánto tenemos en standby. Así que rápidamente por acá, porque yo tengo una memoria malísima, voy a escribir cuáles son los dos consumos que tenemos. En standby, por acá, en standby, ¿cómo se escribe? Standby, tenemos 0.47. ¿Acá qué pasó? ¿Moví el cable? Moví el cable, perdón. Se me movió el cable. Listo. Acá, 0.47 en standby y funcionando, tenemos acá me botó 1.35 amperios. Esta es mi consola full recortada, o sea, donde quitamos prácticamente todo. Listo. Ahora, como les prometí, voy a hacer una pequeña prueba con la Play 2 que hicimos en nuestro video anterior. Acá rápidamente apago, chaca, chaca, chaca. Como esta consola estamos reutilizando nuestros reguladores internos de la propia PlayStation 2, pues no necesitamos todos estos reguladores, mi gente. Únicamente voy a quitar lo que vendría siendo mi fuente de voltaje, o no sé qué nombre le ponemos a esta bomba de tiempo, bomba de voltaje. Por acá solamente voy a soltar mi cablecito de video y voy a soldar esto en mi consola. Si tienen dudas de dónde lo estoy soldando, vean por favor el video donde hicimos el recorte básico de la consola, donde mostramos pues obviamente los puntos para alimentar nuestra Play 2 cuando hacemos el recorte completo y cuando hacemos el recorte básico o el recorte estándar y el recorte avanzado. Miren, mientras hablé, cambié todo lo de una consola por otra. Listo, acá estoy, enciendo mi bomba de voltaje. Y miren esto, esta es la misma PlayStation 2, pero tenemos un microconsumo, tan bajo el consumo que no nos marca el consumo en amperios en nuestro amperímetro. Ya para poder medir mucho más exacto, tenemos que colocarle un multímetro en serie con nuestro voltaje para medir exactamente el microconsumo, pero tenemos un consumo muy bajo. Pero eran ustedes ya cara. Entonces, ¿para qué le colocamos reguladores externos si acá vamos a tener un consumo en standby y en esta no vamos a tener consumo en standby? Pues por lo siguiente, mi gente, si enciendo la consola, y si prendiera por acá mi pantalla, porque no sé qué pasó. Se me desconectó acá. El video, no me asuste que estoy en video. ¿Sí ven lo que pasa cuando uno está grabando? Y se soltó otra vez. Dios mío, alguien haga un tutorial de soldar porque los míos nunca los voy a terminar. A ver. Cablecito de ground. Nunca solden con la consola prendida, que así he quemado cosas. Ok. Vamos a ver, vuelvo y lo reinicio para hacer toda la teatralidad. Y entonces, ¿para qué elegimos no usar reguladores? Porque vamos a poder reducir en 0.20 amperios el consumo.
Así que ustedes verán qué es mejor, si tener una consola más pequeña con reguladores externos, pero que obviamente tiene un consumo un poco más bajo, o una consola más grande de espacio, sin reguladores externos, pero con un consumo en funcionamiento un poco más alto, prácticamente 0.20 amperios. Vamos a ver acá que esta versión en standby tiene 0.0 amperios y en funcionamiento tiene 1.35. Esta es la estándar. ¿Ven? Esto ya depende directamente de ustedes y para los proyectos que nosotros vayamos a hacer más adelante. ¿Por qué? Porque yo antes de saltar directamente a una portable, voy a hacer exactamente lo que hice con la Wii. Voy a agarrar uno de estos DVDs portables que por allá creo que cambié por una cerveza, no recuerdo, y voy a quitarle todo lo que va haciendo el mecanismo de la bandeja, y acá adentro voy a colocar mi PlayStation 2 con controles Bluetooth para no tener que dejar conectores externos y cableando directamente la pantallita, pero obviamente eso es tema para un siguiente video. Acá, mi gente, ya en este punto solo me gustaría más o menos compartirles otra de las cosas para que tengan en cuenta y tomen la decisión de si la quieren hacer con reguladores externos o internos, y es justamente qué tanto se calientan nuestros reguladores. Usaré por acá una cámara térmica para ayudarnos, chaca, 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 por acá en esta parte para que se alcance a ver en cámara. Y acá lo que se está calentando obviamente es nuestra CPU, por eso tengo que colocar un ventilador en esta partecita, por eso más adelante vamos a recortar también nuestro chasis conservando el ventilador, pero acá los reguladores vamos a ver que prácticamente el único que se calienta es uno que tenemos acá abajito, y a duras penas llega a los, acá dice 50 grados. 50 grados exactamente este. Perfecto, consola en funcionamiento, prendiendo. Ahora, rápidamente apago mi bomba de tiempo y voy a volver a cablear mi consola avanzada, mi consola de recorte avanzado, y voy a verificar otra cosa que también les quiero compartir, y es qué tanto se calienta nuestro sistema, para que también lo tengan presente, porque al momento de crear una consola portable no solamente es que se vea bonita, sino que si no tenemos suficiente espacio para colocar más ventilación, si no tenemos suficiente espacio para poder colocar un disipador, o eso puede llegar a afectar nuestro rendimiento o hacer que hasta la consola se dañe. Acá voy a soldar esto sin que se me suelte. Perfecto, acá tenemos nuestra consola avanzada. Voy a encender la bomba de tiempo, tenemos bastante consumo de standby. Enciendo la consola. La consola enciende normalmente, y lo que les quiero mostrar es que acá, de los 4 reguladores que tenemos, solamente uno se va a calentar bastante, y es justamente el primero, el de arriba, el de 1.25 voltios. Ese solito es el más importante, por eso mismo es el que mejor cableado debe tener y el que mejor disipación debe tener. Los otros, ni siquiera se ve por acá que se caliente nada. Apenas vemos que el primero llega hasta los 39 grados centígrados. Vamos a ver acá. 39 se mantiene, llegó a 40, más o menos. Estamos hablando de unos 40 grados centígrados. Y obviamente el procesador. Así que tendríamos que tener presente dos cosas a disipar. Y miren acá, el cablecito negro, como está igual que los demás, mejor que sea más grueso, se llega a calentar. Todo este tipo de cosas, mi gente, es lo que me encanta documentar con ustedes, porque acá podemos enterarnos de las poquitas cosas que muchas personas de pronto no relatan. Y sí, esto es un universo que no todo el mundo va a seguir, pero es que mi motivación es ver todos los detalles que puedan hacer que hasta la persona con menos experiencia, que soy yo, aunque no lo crean, no soy experto en absolutamente nada de esto, solamente me emociono
y encuentro formas para hacer esto de una forma más fácil y de paso los contagio a ustedes para que también lo hagan. Entonces pues ya saben, este ha sido un pequeño video donde recortamos aún más una PlayStation 2, donde al principio fue un poco extraño el video porque fue grabado con Voice Enough y lo grabé hace como una semana y hasta hoy tuve que empalmar la otra parte, pero justamente comprendimos los dos tipos de consolas hasta ahora documentadas en mi canal. ¿Hay más boards? Claro que sí. ¿Vamos a hacerlo con versión 90.000? Claro que sí. ¿Podemos hacerlo con versiones 70.000 para atrás? No, porque la board es demasiado grande, no se deja recortar, pero eso lo veremos poco a poco. En lo siguiente, yo creo que voy a ir preparando lo que va siendo la instalación de Blue Retro en cualquiera de esas consolas recortadas. ¿Blue Retro para qué? Para poder usar controles completamente inalámbricos y poderlo meter en una de estas DVDs portables de la manera mejor fácil, reutilizando baterías y todo lo del sistema. Ya saben, si les gustó este video nos vemos en uno próximo. No olviden que el conocimiento cuando no se comparte pierde total valor y el que no vive para servir no sirve para vivir. Si les gustó este video nos vemos en uno próximo. Así que chao, chao.